Imagina por un instante presenciar el momento exacto en que Dios decide revelar el futuro. Un hombre condenado, un pueblo entero viviendo en el caos y una revelación destinada a cambiar el rumbo de la humanidad para siempre. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia antigua, es el desciframiento de un código sagrado, la llave para entender por qué el libro de Isaías es considerado el más impactante y profético de toda la Biblia. Un libro que anunció un nacimiento virginal 700 años antes de que ocurriera, que describió la crucifixión con una precisión que desafía toda lógica, siglos antes de que los romanos la perfeccionaran, y que pintó el retrato más íntimo y doloroso del Mesías, antes de que el mundo siquiera supiera que lo necesitaba. Pero la pregunta que debe resonar en tu alma es esta: ¿y si ese código no solo habla del pasado? ¿Y si contiene un mensaje directo, una advertencia y una promesa para nuestra generación, para los tiempos exactos que tú estás viviendo? Ahora mismo, lo que vas a descubrir hoy es tan poderoso que puede transformar tu fe. Este mensaje es un regalo de un valor incalculable. Si sientes en tu corazón que no has llegado aquí por casualidad, si crees que la luz siempre debe vencer a la oscuridad, te invito a hacer algo poderoso. Deja tu amén en los comentarios como una señal de fe. Suscríbete ahora para fortalecer esta cadena de bien y ayúdanos a llevar esta verdad a un mundo que la necesita con urgencia. Quédate hasta el final, porque te aseguro que después de hoy, nunca más leerás las Escrituras de la misma manera. La revelación te está esperando. El año de la muerte del rey Usías no fue solo un cambio en el calendario, fue una fractura en el alma de Judá. Jerusalén, la ciudad del gran rey, estaba envuelta en un sudario de incertidumbre. Durante 52 años, el reinado de Usías había sido un ancla de prosperidad y una muralla de seguridad. Ahora, esa ancla se había perdido y la muralla parecía derrumbarse. Un pánico, sordo como una corriente subterránea, recorría las calles polvorientas. No se gritaba, pero se sentía en el aire denso. Se veía en las miradas furtivas de los mercaderes y en el silencio pesado que caía sobre la ciudad al anochecer. En medio de este caos latente, un hombre, un joven sacerdote de linaje noble llamado Isaías, observaba el declive con un dolor que le carcomía el espíritu. Había crecido a la sombra del templo, su infancia impregnada del olor a incienso y del eco de los salmos. Las historias de la grandeza de Yahvé eran el fundamento de su ser, pero ahora ese fundamento temblaba. La corrupción, como una lepra espiritual, se infiltraba en los lugares más sagrados. Los nobles y sacerdotes, que debían ser faros de justicia, se habían convertido en sombras que solo buscaban su propio interés, su propio oro, su propio poder. La idolatría, sutil y seductora, comenzaba a erigir altares silenciosos en los corazones del pueblo. Una tarde, mientras el viento del desierto azotaba las ventanas de su modesta morada a las afueras del templo, Isaías meditaba. El silbido del viento sonaba como un presagio, una advertencia. Su corazón era un campo de batalla entre el temor por su pueblo y una extraña expectativa, la sensación de que el velo entre el cielo y la tierra estaba a punto de rasgarse. De repente, la puerta se abrió con violencia. Era Jeremías, su amigo, con el rostro pálido y los ojos desorbitados por el pánico. Isaías, ¿has oído? Los asirios marchan hacia nosotros. Con Usías muerto, los rumores en las caravanas dicen que somos una presa fácil, un cordero listo para el matadero. Isaías respiró hondo, intentando calmar el temblor en su propio pecho. ¿Y nuestro pueblo, Jeremías? ¿Cómo reacciona el corazón de Judá? Jeremías bajó la mirada, derrotado. Están perdidos, desesperados. Algunos príncipes ya hablan en secreto de forjar alianzas con Egipto, con pueblos que se postran ante dioses de madera y piedra, buscando salvación en la carne y no en
el espíritu. El rostro de Isaías se endureció como el granito del monte Sión. Nuestra salvación, amigo mío, no yace en pactos con hombres mortales. Nuestra única esperanza es volver al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. «¿Pero quién te escuchará, Isaías?», replicó Jeremías con la voz quebrada. «En tiempos de guerra, la gente busca espadas, no profetas. ¿Quién prestará atención a tus palabras cuando el sonido de los tambores de guerra ahoga toda razón?» Isaías guardó silencio. Su mirada se perdió en el horizonte, donde nubes oscuras, preñadas de tormenta, se acumulaban como un ejército celestial. «Tal vez nadie me escuche ahora», dijo con una calma sobrenatural. «Pero alguien tiene que hablar. Alguien tiene que recordarle a este pueblo quién es su verdadero rey. Alguien tiene que ser la voz que clama en este desierto de fe». Conmovido, Jeremías asintió. Más tarde, mientras caminaba hacia el templo, Isaías fue un testigo mudo del miedo que corroía su ciudad. Vio a comerciantes discutiendo con ansiedad, a mujeres aferrándose a sus hijos, sus rostros bañados en lágrimas silenciosas ante la posibilidad de la guerra. Un anciano sacerdote, con la espalda encorvada por décadas de rituales vacíos, se le acercó, sus ojos carentes de toda luz. «Joven Isaías, ¿de verdad crees que Dios aún nos escucha? Mira a tu alrededor. El silencio del cielo es una prueba. Nos ha abandonado». Isaías lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. «Dios jamás abandona, anciano. Somos nosotros, quienes hemos aprendido a vivir lejos de Él. Nos hemos alejado tanto que ya no reconocemos su voz». El anciano negó con la cabeza, incrédulo, y se perdió entre la multitud. Al cruzar las puertas del templo, el silencio era diferente. No era la paz de la oración, sino la quietud de una tumba. Era denso, pesado, casi se podía tocar. Se arrodilló ante el gran altar de bronce, la piedra fría bajo sus rodillas, un agudo contraste con el fuego de su alma. «Dios de nuestros padres», clamó en un susurro, que era un grito. «Estamos perdidos, nuestra nación se desangra lejos de tu ley, nuestra esperanza se apaga como una lámpara sin aceite. ¿A dónde miraremos si no es a ti?» Mientras oraba, un viento poderoso e inexplicable recorrió el atrio sagrado. El velo del lugar santísimo, esa pesada cortina que separaba lo humano de lo divino, ondeó suavemente, como si respirara. Una presencia indescriptible, una densidad gloriosa, comenzó a llenar el espacio. Era intensa, arrolladora. Una luz resplandeciente, de un blanco imposible, surgió detrás del velo, atravesando la tela con un brillo que ningún ojo humano podía soportar. Los ojos de Isaías se anegaron en lágrimas, no de tristeza, sino de puro terror sagrado. Su cuerpo temblaba sin control, convulsionando bajo el peso de una gloria infinita. «Señor», exclamó con la voz ahogada, ¿qué es lo que estoy viendo?» Y entonces, una voz. No era un sonido que entrara por los oídos, sino una vibración que resonó en cada átomo de su ser, profunda y llena de una majestad que podía crear y destruir mundos. Y junto a la voz, un coro que no era de este mundo. «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». Isaías se desplomó contra el suelo, su rostro contra el polvo. La fuerza de aquella visión era insoportable. En ese instante no era un sacerdote, no era un noble, era polvo, era nada ante la santidad infinita. Sintió la impureza de cada palabra que había pronunciado, de cada pensamiento indigno que había albergado. «¡Estoy perdido!», gimió con desesperación. «¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, a Yahvé de los ejércitos». En ese abismo de autoconciencia vio como un ser celestial, un serafín de fuego puro, volaba hacia el altar. Con unas tenazas de oro tomó un carbón encendido,
una brasa arrancada del fuego sacrificial. Isaías sintió que su corazón se detenía. El serafín se acercó, su rostro era una mezcla de calma y misericordia aterradoras. Extendió el carbón ardiente hacia los labios del profeta. «No temas, Isaías», dijo el ángel, su voz como el murmullo de muchas aguas. «Este carbón ha tocado tus labios, tu culpa ha sido borrada, tu pecado ha sido expiado». El dolor fue agudo, ardiente, un fuego que purificaba hasta la médula. Pero era un dolor liberador, y en medio de ese bautismo de fuego, la voz divina volvió a resonar. ¿Ves como una pregunta que hizo temblar los cimientos del cosmos? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías levantó lentamente la cabeza. Sus labios aún ardían, pero un fuego nuevo, un fuego de propósito, ardía en su interior. Sabía las dificultades, la soledad, el rechazo que enfrentaría, pero el miedo había sido consumido. Con una determinación que no era suya, respondió con una entrega total, la respuesta que cambiaría el curso de la historia humana. «Heme aquí, Señor, envíame a mí». Pero ni en el éxtasis de esa visión, ni en la audacia de su respuesta, podría haber imaginado la sombra que esa misión proyectaría sobre el resto de su vida, el dolor que le esperaba y la gloria inimaginable que sería llamado a revelar. Arrodillado sobre el suelo helado del templo, Isaías sentía que el universo entero se había reconfigurado a su alrededor. El eco del coro celestial aún vibraba en sus huesos. Sus labios, tocados por el fuego divino, palpitaban no con dolor, sino con una extraña sensación de pureza, como si hubieran sido forjados de nuevo. Ante él, la visión persistía, más allá de toda comprensión humana. El trono, alto y sublime, no era un objeto de oro y marfil, era un nexo de la realidad, un punto focal de donde emanaba toda la luz y toda la existencia. Sentado en él, el Señor, una figura cuya inmensidad no podía ser contenida por la vista, cuyo rostro era un abismo de gloria imposible de contemplar. El borde de su manto no solo llenaba el templo, parecía llenar toda la creación, y alrededor los serafines. Isaías los observaba, fascinado y aterrorizado. Sus 6 alas no eran apéndices, eran expresiones de su naturaleza. Con 2 cubrían sus rostros, incapaces de soportar la visión directa de la santidad que servían. Con 2 cubrían sus pies, en un gesto de humildad infinita ante el Creador. Y con las otras 2 volaban, suspendidos no en el aire, sino en la misma voluntad de Dios. Su canto, «Santo, Santo, Santo», no era una melodía, era una proclamación ontológica, una afirmación de la realidad fundamental del universo, que hacía que los postes y dinteles del templo se sacudieran como las hojas de un árbol en una tormenta. Una densa nube de humo, el aliento mismo de la presencia de Dios, llenaba el lugar, nublando la visión del profeta, pero agudizando sus sentidos espirituales. Cada repetición del canto celestial era como un martillo que golpeaba su alma, revelando fisuras de impureza que él nunca supo que tenía. No era solo miedo. Lo que sentía era una vergüenza insoportable, la dolorosa conciencia de su propia nada frente al todo absoluto. Una lágrima solitaria se deslizó por su rostro y cayó sobre el polvo sagrado. Un océano de imperfección en una tierra de santidad. «Estoy perdido», susurró de nuevo, temblando bajo el peso de la revelación. «No soy digno. No merezco ver esta gloria. Soy un hombre de labios impuros en medio de un pueblo impuro. ¿Por qué me has traído aquí, Señor? ¿Para mostrarme la inmensidad de mi propia miseria?» Sentía que su aliento se volvía dificultoso, como si la santidad del aire fuera demasiado rica para sus pulmones mortales. En ese momento de máxima angustia, una sombra lo cubrió. Levantó la vista y vio al serafín aproximándose, el carbón encendido brillando en sus tenazas como una estrella caída.
El terror puro lo paralizó. Este era su fin. La criatura de fuego lo consumiría por su audacia. «No, Señor, no puedo soportarlo», suplicó en un gemido inaudible. Pero los ojos del serafín no contenían juicio, sino una calma insondable. «Isaías», dijo la voz reconfortante, «esta brasa tocará tus labios para purificarte. No tengas miedo». Antes de que pudiera reaccionar, el fuego tocó su carne. El dolor fue cegador, pero instantáneamente se mezcló con una oleada de alivio, de liberación, como si años de culpa y pecado fueran incinerados en un segundo. Un grito brotó de su garganta, más de sorpresa que de sufrimiento. El serafín sonrió levemente. «Tu culpa ha sido quitada, tu pecado ha sido perdonado». Isaías, aturdido, se sintió increíblemente liviano, como si un peso invisible que había cargado toda su vida hubiera sido arrancado de su alma. Y fue entonces cuando la voz del trono resonó de nuevo, no como un trueno, sino con una claridad que exigía una respuesta. «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?». La pregunta flotó en el aire sagrado, y por un instante el universo contuvo la respiración. Isaías miró a su alrededor, buscando instintivamente a alguien más digno, más fuerte, más santo. Pero solo estaba él, el polvo y la gloria. Un nuevo poder, una certeza que no provenía de su mente, sino de su alma recién purificada, brotó dentro de él. «Heme aquí». Su voz, antes un susurro tembloroso, ahora sonaba firme. «Envíame a mí». Un silencio profundo siguió a su declaración. Ni los serafines cantaban. Luego, la luz alrededor del trono se intensificó. El serafín se acercó una vez más, su mirada solemne. «Entonces escucha con atención, Isaías. El camino que has escogido no será fácil. Tus palabras serán como martillos, pero golpearán corazones de piedra. Hablarás, pero ellos se taparán los oídos. Profetizarás, pero se reirán de ti y no te creerán». Una helada confusión recorrió a Isaías. «Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo predicaré a un pueblo sordo?». La respuesta llegó como una sentencia, retumbando en cada rincón del templo. «Hasta que las ciudades queden desoladas y sin habitantes, hasta que las casas estén vacías y los campos completamente destruidos, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y en medio de la tierra quede una gran desolación». La sangre se heló en las venas de Isaías. La misión era infinitamente más pesada de lo que había imaginado. No era solo hablar, era ser el heraldo de la ruina, el testigo del juicio. Pero justo cuando la desesperación amenazaba con ahogarlo, el serafín añadió: «Pero incluso en medio de la destrucción quedará un remanente. Como del roble y la encina talados queda el tronco, así quedará una semilla santa». La visión comenzó a desvanecerse. La luz intensa, el trono sublime, los serafines de fuego, todo se retiraba como una marea cósmica. Isaías quedó solo, de rodillas, en el silencio de un templo que ahora parecía demasiado normal, demasiado terrenal. Se puso de pie con dificultad, sus piernas temblorosas. Al salir, los primeros rayos del alba atravesaban las nubes, como una promesa incierta. Abajo, la ciudad de Jerusalén despertaba, ajena a la teofanía que acababa de ocurrir a pocos metros. Vio a su amigo Jeremías corriendo hacia él. «Isaías, ¿dónde estabas? ¿Te ves diferente? Hay algo en tu mirada». Isaías, con los ojos aún brillando con el reflejo de un fuego no terrenal, sonrió débilmente. «Jeremías», dijo, su voz resonando con una nueva autoridad. «Creo que Dios me ha dado una misión». «¿Qué misión?», preguntó su amigo perplejo. Isaías miró hacia la ciudad dormida, hacia su amado y condenado pueblo. «Una misión que dolerá más que cualquier herida, visible. Una misión que romperá mi corazón antes de que pueda sanar el de ellos».
Los días que siguieron a la visión fueron como caminar en un sueño. Isaías se movía por las calles de Jerusalén, pero una parte de él permanecía en el templo, arrodillada ante la gloria. El peso de la misión era una presencia física, un manto invisible sobre sus hombros. Ve y dile a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Estas palabras divinas eran un eco constante en su mente, una paradoja dolorosa. Encontró a Jeremías en una plaza donde un grupo de hombres discutía acaloradamente sobre la amenaza asiria. «Jeremías», dijo Isaías, su voz sonando extraña incluso para él. «Dios me llamó, pero también me reveló que el pueblo no va a escucharme. Me dijo que endureciera el corazón de este pueblo, que cegara sus ojos y tapara sus oídos». Jeremías frunció el ceño, confundido. «¿Cómo? ¿Me estás diciendo que Dios te envía a predicar con el conocimiento previo de que nadie se convertirá? ¿Cuál es el propósito de eso? No tiene sentido, porque incluso en el rechazo hay un propósito divino que no podemos comprender». Suspiró Isaías. «Mi misión no es el éxito, Jeremías. Mi misión es la obediencia, anunciar la verdad, aunque caiga en tierra estéril, porque esa verdad se convertirá en testigo contra ellos en el día del juicio, y porque de esa tierra estéril Dios ha prometido que brotará un remanente, una semilla santa». Con una nueva y terrible determinación, Isaías se acercó a un grupo de líderes religiosos que salían del templo, sus vestiduras impecables, un crudo contraste con la inmundicia espiritual que el profeta ahora podía percibir. Alzó la voz: «Oh pueblo de Jerusalén, así dice el Señor, oíd con atención, pero no comprendáis. Mirad claramente, pero no percibáis. Endurece el corazón de este pueblo, Señor, cierra sus oídos, ciega sus ojos». El efecto fue inmediato. Algunos se rieron con desdén. «Otro profeta de calamidades», murmuró uno. «No, necesitamos profetas, necesitamos soldados y alianzas», gritó otro. Un silencio incómodo se apoderó de los que estaban cerca, seguido de insultos. «Vete, loco, no necesitamos tus amenazas». Jeremías lo tomó del brazo. «Vamos, Isaías, no están listos». Mientras se alejaban, Isaías sintió el primer aguijón del rechazo y supo en lo profundo de su ser que era solo el comienzo de un largo y doloroso camino. Esa noche, el profeta oró hasta que las estrellas palidecieron. «Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo predicaré a oídos sordos? ¿Hasta cuándo veré a mi pueblo correr hacia su propia destrucción?» Y la respuesta llegó en la quietud de su alma, no con palabras, sino con una visión. Tierras calcinadas, casas reducidas a polvo, el llanto de los huérfanos llenando el aire. Es el precio de la desobediencia, comprendió, con un dolor que le partió el alma. Las semanas se convirtieron en meses. La palabra de Dios ardía en él y la proclamaba sin descanso. Fue al palacio real, donde el nuevo rey Acaz, un hombre carcomido por el miedo, buscaba seguridad en alianzas políticas en lugar de en Dios. La amenaza de los reinos de Israel y Siria lo tenía al borde del pánico. «Isaías», llamó el rey con desesperación, su voz temblando en la sala del trono cargada de tensión. «¿Qué dice tu Dios? Estamos rodeados». Isaías se plantó ante él, un pilar de calma en un mar de ansiedad. «Así dice el Señor, oh casa de David, no teman a esos dos cabos de tizones humeantes. Su plan contra ustedes no prosperará. Pidan una señal a Dios, una prueba de su fidelidad». Pero Acaz, en su falsa piedad que enmascaraba una profunda falta de fe, se negó. «No pediré, ni tentaré al Señor». Entonces el rostro de Isaías se transfiguró. La paciencia humana se agotó y la autoridad divina habló a través de él. «Oíd ahora, casa de David, ¿les es poco ser molestos a los hombres, que también lo son a mi Dios? Pues ahora el Señor mismo les dará la señal». Hizo una pausa, y cada alma en esa sala contuvo la
Respiración. Miró directamente a los ojos del rey y pronunció las palabras que resonarían por toda la eternidad. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Un silencio atónito cayó sobre la sala, tan denso que parecía sofocar. ¿Qué?, balbuceó el rey. ¿Una virgen? ¿Concebir? Eso es imposible. Los consejeros comenzaron a murmurar, a intercambiar miradas de burla y desconfianza. Está hablando en enigmas, susurró uno. El profeta ha perdido la cabeza, dijo otro. Al salir del palacio, Jeremías caminaba a su lado, atónito. Isaías, una virgen. ¿Cómo puede ser eso posible? No lo sé, Jeremías, respondió el profeta, su mirada perdida en una realidad que solo él podía ver. No entiendo el cómo, pero sé el qué. Sé lo que Dios ha revelado, y sé que algún día ese niño nacerá, y su nombre, Emmanuel, será la respuesta a todo nuestro miedo. Significará Dios con nosotros. La noticia de la extraña profecía se esparció como un reguero de pólvora por Jerusalén. Se convirtió en el hazmerreír de los cínicos y en una fuente de profunda confusión para los pocos que aún respetaban a Isaías. ¿Un hijo de una virgen? ¡Qué locura!, se burlaban en las plazas. Pero Isaías, en la soledad de sus noches, recibía más. La visión del niño se expandía. Ya no era solo una señal para un rey temeroso. Era una luz para un mundo en tinieblas. Una mañana, en el monte, mientras oraba, una nueva visión lo invadió. Vio al niño, y una voz celestial proclamó: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Dios fuerte, Padre eterno. Los títulos eran blasfemos para un simple mortal. Isaías temblaba mientras escribía las palabras, comprendiendo que el niño prometido no era solo un mensajero. Era la misma divinidad velada en carne. Corrió a proclamarlo, y la reacción fue aún más violenta. «Otro niño, Isaías», gritó un mercader. ¿No te basta con la historia de Emmanuel? Queremos un rey guerrero, no un niño con nombres grandilocuentes. Algunos, enfurecidos, comenzaron a lanzarle piedras. Huyendo por los callejones, con el corazón roto por el rechazo, Isaías se dio cuenta de que cada nueva revelación lo aislaba más. El consuelo de la promesa venía envuelto en el dolor de la incomprensión. Las visiones de juicio regresaron con más fuerza. Asiria, la vara de la ira de Dios. Babilonia, el martillo del mundo. Proclamó la destrucción de naciones, la caída de reyes, la desolación de su propio pueblo como castigo por su arrogancia. Se convirtió en un paria, el profeta de la desgracia, y entonces, cuando creía que su corazón no podía soportar más dolor, Dios comenzó a revelarle el misterio más profundo y terrible de todos. No era sobre un niño en un pesebre, ni sobre un rey en un trono. Era sobre un siervo sufriente. En una visión que lo dejó sin aliento, vio a un hombre de aspecto humilde, sin parecer ni hermosura para que le deseáramos, un hombre cuyo rostro estaba marcado por un dolor que no era suyo. «¿Quién es este?», susurró Isaías, y la voz de Dios respondió: «Este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Pondré sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones». Pero la justicia de este siervo no era con espada ni con fuego. No gritará, ni alzará su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Era una justicia de misericordia, de sufrimiento vicario, y las visiones se volvieron más nítidas, más insoportables. Vio al siervo despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Vio cómo la gente escondía de él el rostro, cómo era menospreciado.
El rechazo que Isaías sufría a diario era solo una sombra pálida del rechazo absoluto que este siervo soportaría. Su propia familia comenzó a evitarlo. Su primo Eliab lo confrontó. «Detente, Isaías. Nuestra familia es una vergüenza por tu culpa. Nadie quiere hacer negocios con nosotros». El golpe fue profundo, pero Isaías sabía que no podía callar. Y en la soledad de esa nueva herida, la visión del siervo regresó, esta vez con una claridad aterradora que lo hizo gritar en la noche. Vio la espalda del siervo desgarrada por los látigos, vio su barba siendo arrancada, vio su rostro cubierto de escupitajos, y la voz divina le explicó el porqué, en las palabras que se convertirían en el corazón del Evangelio. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías se desplomó, sollozando. El dolor que veía era tan real, tan intenso, que sentía que le atravesaba el alma. Y entonces la visión lo llevó al clímax del horror. Vio al siervo siendo llevado a la muerte. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y vio la forma de su ejecución: un madero, brazos extendidos, manos y pies perforados por clavos de hierro. Una forma de muerte tan cruel, tan desconocida para su época, que le robó el aliento. Vio la burla de la multitud, la oscuridad cubriendo la tierra. Vio al siervo finalmente entregar su espíritu, y vio su cuerpo siendo sepultado en la tumba de un hombre rico. «¡No más, Señor!», gritó Isaías, su rostro bañado en tinta y lágrimas. «¿Por qué? ¿Por qué un inocente debe sufrir así por los culpables?». Y en el abismo de esa pregunta, cuando pensaba que la oscuridad era absoluta, la visión dio un giro que desafió toda lógica, toda ley de la naturaleza. Vio la tumba, y vio la piedra que la sellaba, removida, y vio una luz más brillante que la del mediodía, emanando desde el interior, y de la tumba vio salir al mismo siervo, vivo. Las marcas de los clavos estaban en sus manos, la herida de la lanza en su costado, pero ya no eran signos de derrota, eran trofeos de una victoria incomprensible. Estaba de pie, glorioso, habiendo vencido a la muerte misma. La voz divina resonó por última vez, llena de un triunfo cósmico. Después de la aflicción de su alma verá la luz y quedará satisfecho. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahvé en su mano será prosperada. Isaías dejó caer la pluma. Temblaba de pies a cabeza. Lo había entendido. Todas las piezas encajaban. El niño Emanuel, el príncipe de paz, el siervo sufriente, el rey victorioso, no eran personas diferentes. Eran él, un solo plan divino de redención que abarcaba desde el pesebre hasta la cruz, desde la tumba hasta el trono. Una historia de amor tan vasta que comenzaba con un juicio merecido, pasaba por un sacrificio inmerecido y culminaba en una gloria inimaginable. Miró por la ventana hacia el horizonte, hacia los siglos venideros. «Jeremías», dijo a su amigo cuando entró, con una calma que trascendía todo entendimiento, «estoy escribiendo el Evangelio 700 años antes de que suceda». Y finalmente, como un bálsamo después de la tormenta, las visiones de restauración llenaron su alma. Vio al Espíritu del Señor sobre el Mesías, ungiéndolo para dar buenas nuevas a los abatidos, para sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos. Vio la reconstrucción de Jerusalén, no solo la ciudad de piedra, sino una nueva Jerusalén espiritual. Vio un tiempo en que Dios daría corona en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado.
y en la profecía final vio más allá de la primera venida, más allá de la cruz y la resurrección. Vio la segunda venida, el regreso glorioso del Mesías. Vio un nuevo cielo y una nueva tierra, y escuchó la promesa definitiva, el anhelo de toda la creación. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Cuando Isaías finalmente reposó la pluma, era un hombre anciano. Sus ojos habían visto demasiado. Su corazón había soportado demasiado. Había sido un hombre de labios impuros, purificado por el fuego. Un hombre de dudas, transformado por la fe. Un hombre rechazado por los suyos, pero elegido por Dios para registrar el plan más grandioso de la historia. Hoy, al abrir sus páginas, no leemos simplemente textos antiguos. Leemos un mapa profético, una línea de tiempo divina que apunta, sin lugar a dudas, a Jesucristo. Cada detalle, desde el nacimiento virginal hasta la crucifixión, desde el silencio ante sus acusadores hasta su resurrección triunfante, se cumplió con una precisión que desafía toda lógica humana y que solo puede ser descrita como sobrenatural. El libro de Isaías no es solo impresionante, es una prueba, un testimonio vivo de que Dios tiene un plan, de que habla a través de la historia y de que cuando Él habla, ni los siglos, ni los imperios, ni la misma muerte pueden impedir que su palabra se cumpla. Y la pregunta que sus páginas nos hacen hoy, a través del abismo del tiempo, es simple y poderosa. Si Dios pudo revelar el futuro con tal exactitud, ¿no podemos confiarle a Él nuestro presente? ¿Estamos dispuestos a creer que el mismo Dios que llamó a Isaías en su debilidad nos está llamando hoy a nosotros, en la nuestra? Y ahora, al llegar al final de este viaje, comprendes por qué el libro de Isaías es el más impresionante de toda la Biblia. No vemos solamente textos antiguos o palabras poéticas. Vemos un mapa profético, una prueba de que Dios habla a través del tiempo. Detrás de cada profecía, de cada palabra de juicio y de esperanza, había un hombre con sus dudas y sus miedos, pero con un valor inmenso. Un hombre que eligió obedecer y seguir hablando, incluso cuando todos a su alrededor lo rechazaban. La historia de Isaías nos recuerda que la fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de confiar aún en medio de la tormenta. Cada detalle que él escribió, desde el nacimiento virginal hasta el sufrimiento en la cruz y la resurrección, se cumplió con una exactitud que desafía cualquier explicación humana. Y ese es el verdadero poder de esta historia. Así como cada palabra de aquel tiempo se cumplió, también pueden cumplirse las promesas de Dios para tu vida. El mismo Dios que llamó a Isaías en su momento de debilidad, hoy te está llamando a ti. Te invita a proclamar esperanza cuando hay crisis y a creer en sus promesas aun cuando todo parezca perdido. Si esta historia ha tocado tu corazón y ha fortalecido tu fe, demuéstralo con un me gusta. Es una forma sencilla de ayudarnos a que este mensaje llegue a muchas más almas. Y si quieres seguir profundizando en estas historias que nos inspiran y nos transforman, suscríbete al canal. Nos encantaría que fueras parte de esta comunidad. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué fue lo que más te sorprendió de la vida de Isaías? Tu experiencia nos enriquece a todos. Recuerda siempre, levántate, cree y proclama, porque el mismo Dios que habló a través de Isaías sigue hablando hoy.